Buenas tardes, damos gracias a Dios de estar nuevamente en sus hogares para poder emitir el mensaje de salvación, un mensaje revelador, transformador a través de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por tener el honor y el privilegio de disertar el mensaje de salvación. Hoy como título es El hombre es como la hierba del campo. ¿Por qué yo lo decía que es un mensaje de revelación? Porque el Salmo 90:10, del cual expresa el salmista David, yo tengo la seguridad de que fue el Espíritu Santo que le reveló, así como toda la palabra que está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis fue revelado e inspirado por el poder del Espíritu Santo a los santos profetas. ¿Por qué les digo que este Salmo 90:10 fue revelado por Dios? Porque esta palabra que hoy voy a disertar tuve una revelación de Dios y yo no entendía y no comprendía cuando veía esas hermosas rosas que cómo florecían. Y a la luz de la palabra lo vamos a entender y lo vamos a comprender. El Salmo 90:10 nos explica, los días de nuestra edad, está hablando del hombre, los días de nuestra edad son de 70 años y si en los más robustos son de 80 años, con toda su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Los días y los tiempos pasan. Hace tiempo atrás tenía 20 años, hoy ya no tengo esa edad porque los días pasaron. Pero también la Biblia establece y volamos. Cuando habla de volamos, que nadie quiere tratar hoy en este tiempo, este tema habla de la muerte. La muerte es algo inesperado, algo que a muchos y a la mayoría de la humanidad nos asusta cuando nos hablan de muerte. No, cambia de tema, no toques mi psiquis y no quiero asustarme de este tema de la muerte, pero es necesario tocar este tema para que nosotros aprendamos que aún en la muerte Dios está preocupado de toda la humanidad, porque Él no tiene acepción de personas. Y nosotros podemos estudiar en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 6, vemos cuando Jehová Dios le habla al profeta Isaías y le dice, voz que decía, da voces, y el profeta le decía, ¿qué voces tengo que dar? ¿Qué es lo que tengo que gritar? ¿Qué es lo que tengo que exclamar? Tienes que decir que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. En el verso 8 nos explica, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Nosotros podemos ver en el inicio, vimos una flor, pero en todo su apogeo. Pero hoy podemos ver que la flor se marchita. Nosotros podemos ver en este libro de Isaías, como lo habla el libro de Santiago y como lo habla el libro de los Salmos, que Dios nos compara con la hierba del campo. Dios nos compara con la hierba del campo, Dios nos compara con los animales, nos compara con las águilas, con los conejos, con las hormigas, etc. Pero hoy vemos en esta enseñanza que Dios nos está comparando con la hierba del campo. Y le decía al profeta Isaías, da voces, dile. Y es lo que estamos haciendo a través de las redes. Estamos predicando, estamos dando voces, que la carne del ser humano es como la hierba. Se seca, nos envejecemos, no podemos detener el proceso del tiempo en nuestro cuerpo. Muchos lo quieren detener con cirugías plásticas, muchos lo quieren detener con operaciones para verse más joven, pero llega el tiempo que tenemos que morir, llega el tiempo que tenemos que de la tierra fuimos tomados y al polvo vamos a volver. Por eso el salmista David decía, 70 años están establecidos que el hombre vive en la tierra, pero muchos viven más de 70 años. Aún esos años de fortaleza aún se sienten cansados, pero tarde o temprano tenemos que partir, tenemos que llegar a una eternidad. En el verso 9 explicaba y nos enseñaba, súbete sobre un monte alto y anuncia
anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, di a las ciudades, dile a Judá, ven aquí al Dios nuestro. ¿Qué era lo que nos enseñaba este pasaje de Isaías capítulo 40? Desde el versículo 6 hasta el versículo 9, era que Dios sabe y conoce que tenemos un término de días en la tierra, pero le decía al profeta, le decía a Sión, Dios, ¿quién compara a Sión a su pueblo? ¿Quién es su pueblo? La hierba del campo. Nosotros somos la hierba del campo y toda la humanidad es la hierba del campo. Y le dice, hablen, digan, prediquen, anuncien mi evangelio. Es lo que yo les decía. Yo he tenido la revelación de esta palabra, que veía cómo crecían flores de color rosa. La predicación, cuando nosotros prediquemos, va a venir una bendición a la humanidad. La humanidad se va a enterar que Dios tiene para todo hombre y para toda mujer que le cree un regalo, que es la vida eterna, una vida donde no habrá llanto, donde no habrá crujir de dientes, una vida de paz y de bendición. Y esas eran las palabras que Dios le decía al profeta Isaías. Pero nosotros como seres humanos, muchas veces no entendemos la palabra de Dios y decimos, tan joven que voy a predicar el evangelio, tengo que gozarme, tengo que disfrutar la vida. Y usamos esa frase que es muy común y dice, la vida hay que vivirla, porque de esta vida no hay otra. Son frases comunes que empleamos nosotros los seres humanos y decimos, porque de esta vida no hay otra, sí hay otra vida, la vida eterna. Hay otras frases que muchas veces nosotros los empleamos por falta del conocimiento, ignorando las sagradas escrituras y decimos, antes que me coman los gusanos, mejor que me coman los humanos. Son frases que no están registradas en las sagradas escrituras, son frases que el hombre las crea para así poderte sostener y apoyarse en su propia opinión. Pero nosotros no estamos estudiando fábulas, estamos estudiando las sagradas escrituras, donde la voz de Dios es revelada y es transmitida a los hombres a través de los voceros, de los mensajeros que Dios ha establecido en la tierra. Dios está levantando hombres y mujeres que se consagren para que puedan testificar su palabra y también puedan vivirla. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios desciende a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque el gobierno romano, los gobernadores romanos habían tomado posesión de la tierra de Jerusalén. Allí se estaba gobernando, Roma estaba gobernando Jerusalén, el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios es catalogado y el mundo entero como la hierba del campo. Dios envía a un mensajero, Dios envía a Jesucristo, porque la tierra del Medio Oriente se había pervertido. Los romanos habían pervertido con inmoralidad y la inmoralidad está ligada a la idolatría. Nosotros podemos estudiar y ver a Nerón, un emperador, del cual tal era la perversión inmoral y sexual que tenía este emperador romano, Nerón, que en su hogar tenía un esclavo y a ese esclavo lo había hecho como si fuera su esposa, su mujer. Era tanta la depravación sexual del imperio romano. Por eso Jesús descendió y predicó la palabra de su Padre. Pero Dios, en su inmensa misericordia, hoy la palabra es para toda la humanidad, para los gentiles que no tenían parte ni suerte de la salvación, y hoy, por el tiempo de la gracia, nosotros la tenemos. Podemos ver este ejemplo del libro de Lucas. Vamos a ver este ejemplo del libro de Lucas, donde muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes y no necesitamos de la palabra de Dios. Pero Lucas capítulo 12 versículo 20 al 21 vemos este ejemplo que nos enseña. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vemos nosotros cómo expresa estas palabras necio. Cuando la palabra de Dios habla necio, se está refiriendo ignorante, tonto. Y entonces nosotros como seres humanos queremos vivir la vida rápida, porque la vida es corta. Hay que vivir la vida y disfrutarla. Y nos afanamos y nos inquietamos en los placeres y en los deleites que nos ofrece este mundo. Pero no es que Dios esté en contra de la humanidad. Dios está en contra de los placeres que ofrecen el mundo, del cual nos van a desviar. Cuando el ser humano se afana en las cosas que quiere obtener, en las cosas que quiere alcanzar y deja de buscar el reino de Dios y su justicia, del cual la palabra de Dios dice, todas las cosas yo les voy a dar, todas las cosas, si tienen necesidad de comida, se las voy a dar, si tienen necesidad de vestidos, se las voy a ofrecer también. Cual sea la necesidad que tengan, yo se las voy a dar, dice la palabra de Dios. Pero el libro de Lucas dice, necio, ¿por qué te afanas? ¿Casualidad que estemos en un aislamiento? ¿Casualidad que el mundo entero esté confinado? No. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con propósitos para con la humanidad. Dios trabaja con propósitos hasta con su propio pueblo. Porque aún como pueblo de Dios, aún conociendo la palabra de Dios, vivimos en afanes, vivimos ansiosos, vivimos muchas veces dudando de Dios. Y Dios a través de este confinamiento, a través de este aislamiento, quiere que la humanidad y que su pueblo, el que conoce la palabra de Dios, ya no viva tras los afanes, no viva tras las ansiedades. Muchos de los que estamos aislados tienen sus ahorros en cuenta bancaria, bien por ello, porque eso es el buen mayordomo de nuestra vida. Pero, hay un pero, el Señor dice, no te afanes. Este hombre dijo, oh, y amontonaré mi granero, guardaré todo porque me he enriquecido. ¿Qué haré con todas mis riquezas? Comeré, beberé, me regocijaré, bailaré, haré fiesta. Pero se había olvidado de algo. Se había olvidado de Dios. Necio, le dijo el Señor. Torpe. Esta noche vienen a pedir tu alma. Cuando habla de pedir tu alma, esta noche te viene a visitar la muerte. Eso era lo que se refería. Esta noche te viene a visitar la muerte. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Dice el Señor, rico es la persona que hace tesoros para Dios. A ese Dios le considera una persona rica. Aquel que está preocupado, aquel que está ansioso por hacer riquezas para el reino de los cielos. ¿Y cómo hacemos riqueza para el reino de los cielos? Predicando. ¿Cómo hacemos riquezas para el reino de los cielos? Apoyando a los ministerios, apoyando a los pastores, apoyando a tus padres biológicos. Eso también es honrar padre y madre. ¿Cómo hacemos riqueza en los cielos? Extendiendo la palabra como hoy le estamos haciendo y practicándola sobre todo momento. Entonces el Señor le reclamó esto al hombre rico. Él se creía que ya lo había alcanzado todo, muchas veces creemos que ya lo alcanzamos todo, que ya lo hemos logrado todo. Pero Dios, que conoce todas las cosas, nos revela a través de su palabra. Y a veces el afán y la ansiedad va a traer enfermedades a nuestra salud y vamos a estar enfermos porque estamos ansiosos y no nos depositamos y no confiamos en la palabra de Dios. Si nosotros podemos ver el libro de Primera de Pedro, vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, que es lo que nos enseña el libro de Primera de Pedro capítulo 1, 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es el tema que Dios quiere llegar a toda la humanidad. El hombre, dice, es como la hierba, la carne es como la hierba. Esto se va a secar,
esto se va a envejecer, esto se va a desgastar. Cual sea las cirugías que nos hagamos, esto va a envejecerse y vamos a morir. Pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, como lo quiso hacer en el tiempo del Medio Oriente? Que la palabra de Dios sea predicada. Se han cerrado todos los lugares para que la palabra de Dios a través de las redes corra y fluya como ríos de agua viva y traiga vida al que está muerto en esperanza, que traiga vida al que está muerto en adulterio, que traiga vida al que está muerto en la idolatría, que traiga vida al que está muerto en la herejía. Entonces dice que siendo renacidos, Dios nos va a hacer renacidos, significa volver a nacer. Siendo renacidos. Cuando una planta nosotros la regamos, la planta va a vivir, pero vamos a seguir regando y va a llegar el tiempo que esa planta se va a marchitar. Es como nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, pero va a llegar el tiempo que nosotros vamos a volar, vamos a partir de esta tierra, nos vamos a encontrar con el Señor en el arrebatamiento, en el rapto, si es que practicamos esta palabra, si es que la obedecemos y si es que la creemos, vamos a partir con el Señor. Igual, los tiempos de Dios le pertenecen a Él, no nos pertenecen a nosotros. No podemos comprar nosotros, Señor, yo quiero vivir hasta los 200 años. No, porque esos tiempos son de Dios. Pero el Señor nos va a hacer renacer, no de simiente corrupta, no de semilla de muerte, porque fuimos engendrados, ¿por qué? Por una vida natural. Pero el Señor nos está engendrando con una semilla que la está poniendo en el corazón. ¿Cuál es esa simiente? ¿Cuál es esa semilla? Su palabra, esta palabra que vive por siempre y para siempre. De esta palabra nosotros decimos, ay, de esta vida no hay otra, me voy a gozar y voy a disfrutarla porque me muero y antes que me coman los gusanos, mejor que me coman los humanos. No, esos refranes no se pueden usar, esas frases no se pueden usar. Porque Dios tiene un plan y un propósito de salvación. Hay un cielo y hay un infierno. Y eso es de lo que Dios quiere librar a la humanidad. Eso es lo que Dios quería librar al pueblo de Israel, de la corrupción del gobierno romano. Pero ellos no le recibieron la palabra a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy han pasado 2000 años y la inmoralidad sigue. Muchos dicen los tiempos de antes eran mejores, no había inmoralidad, pero si tú vas a la Biblia, desde Génesis había inmoralidad, Sodoma y Gomorra, el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Samaria, pervertido en la inmoralidad y en la sexualidad, en la fornicación y en el adulterio. Eso va a hacer que nosotros perdamos la comunión con Dios. Por eso el Señor dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si nosotros nos dejamos gobernar por esta palabra, ya no por un gobierno romano, ya no por un gobierno de hombre, sino por el gobierno que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es su palabra, la palabra de Dios. Y nosotros podemos ver en el libro de Josué, que nos habla del capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo 8, cuando Josué ya había tomado la posta de Moisés, iba a ser un conquistador y Dios le dice, Josué, no temas, no tengas miedo, no te desanimes, así como yo estuve con Moisés, así yo estaré todos los días de tu vida contigo. Pero le dio 3 palabras, Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a conquistar. Todo aquel que ha decidido ser hijo de Dios, todo aquel que ha decidido amar a Dios, tiene que esforzarse y ser valiente. ¿Esforzarnos para qué? Para conocer la voz de Dios. ¿Ser valientes para qué? Para predicarla y practicarla. Y le vuelve a decir por segunda vez, esfuérzate y sé valiente, porque en todos tus caminos yo te haré prosperar. Y nuevamente le vuelve a decir el Señor en la tercera vez, Josué, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo, no desmayes. Muchos de nosotros estamos bajo este cuerpo
de humillación, cuerpo donde vienen enfermedades y nos desanimamos y nos desalentamos y decimos, ¿dónde está Dios? Pero acuérdate que la palabra de Dios permanezca para siempre en nuestras vidas. Somos la hierba del campo, somos esa flor que se seca, pero la palabra que esté en nuestros corazones nos va a hacer renacer, nos va a hacer vivir para decir, Señor, yo te espero como la novia ataviada, yo te espero el día de tu venida, el día del rapto. Yo lo espero al Señor. Todos lo esperamos al Señor. Todos tenemos que esperar al Señor con corazones contentos. Cuando venga la angustia y venga la tristeza, volvamos así donde Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Y de qué le estaba? ¿Por qué le estaba diciendo estas palabras? Nosotros lo podemos ver en los versículos sucesivos del libro de Josué. Le dice, no apartes esta ley de tu boca, de día y de noche, medita en ella, porque esta ley te hará prosperar, esta ley te bendecirá, esta ley te sanará, esta ley te edificará y te fortalecerá. Ese era el plan de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir Dios en esta palabra? Y te lo vuelvo a repetir. Allí tú que estás en las redes, no estás perdiendo el tiempo de escuchar la palabra. No estás perdiendo el tiempo de estar confinado. Dios es tan bueno, es tan sabio, es tan entendido que sabe que mucho de su pueblo lo había dejado. Sabe que mucho de su pueblo ya estaba viviendo una religiosidad y ya no le estaba amando a él. Estaba amando la obra, pero se había olvidado del Señor de la obra. Y yo te estoy hablando del Señor de la obra. Volvámonos a las sendas antiguas. Volvámonos al gozo del primer amor. Volvámonos, así como dice el Señor, semejante a los niños. ¿Por qué? Porque somos como la hierba del campo. Que hoy estamos con una fama, con una gloria, pero mañana pasaremos y nos olvidará. El mundo entero nos olvidará. El mundo entero te olvidará a ti y a mí, pero el Señor no te olvidará, porque si su palabra permanece, partiremos con Él a una vida eterna. Yo te invito a que hagas esta oración y le digas con todo tu corazón, créelo, créelo. Esta revelación viene de parte de Dios. Dios me la dio a través de una visión. Créelo y dile así, Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta hora te pido perdón. Perdóname, Señor, porque he estado viviendo una vida desenfrenada, desordenada, pensando, soy joven y quiero vivir mi vida porque se me están yendo mis años. Perdóname, Señor, por haber tenido ese pensamiento y no haber hecho frutos de arrepentimiento, por no haber trabajado para el reino de los cielos. Te pido perdón, pero en esta hora me reconcilio y abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Porque yo declaro que mi nombre hoy se registra en el libro de la vida. Y por cuanto mi nombre ya está registrado en el libro de la vida, tú tendrás cuidado de mí. Si yo me voy a la derecha, si yo me voy para la izquierda, tú tendrás cuidado y me volverás a tu palabra. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendiciones. Es palabra de Dios. Bendiciones.